Este es un tema de los que no nos gusta que nos hablen mucho, y es la oración. La oración puede ser fuente de poder o puede ser frustración. Por eso no nos gusta que nos hablen de la oración, y por eso poco hablamos de la oración, porque es un poco complicado aquí. Ya leímos este pasaje, pero quiero volver a leer. Versículo 39, Lucas 22, 39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El pasaje paralelo, que es el pasaje en Marcos dice que el Señor vino en dos ocasiones. La primera los encontró durmiendo. ¿Ustedes no pudieron orar conmigo una hora? Velen, oren para que no entren en tentación. Y volvió y se fue a seguir orando, y cuando regresó los encontró otra vez durmiendo. Y cuando vino la tercera vez, entonces ya dijo lo que dicen todas las mamás colombianas: eso ya es así, ya es así, ya se llegó el tiempo, ya ustedes no oraron conmigo cuando más lo necesitaba. Y en ese momento aparecieron los soldados y lo tomaron preso. Entonces vamos a hablar sobre la oración. El Señor Jesús obtiene aquí, a través de la oración, poder para encarar lo que venía a partir de ahí, que era que lo tomaran preso, lo llevaran, lo juzgaran, lo declararan culpable y sufrir el Calvario. Pero para los 3 discípulos que estaban con él, los más cercanos, la experiencia no fue igual. Entonces en la oración en la iglesia pasa exactamente lo mismo. No todos los cristianos obtienen o ven la oración como una fuente de poder. Algunos nos pasa lo que le pasó a los 3 discípulos. Vamos a orar, hermanos. Y, ¿verdad que estábamos orando? ¿Le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado, especialmente en las mañanas. Especialmente en las mañanas, cuando yo estoy orando y de pronto me despierto. Entonces yo no sé si era que estaba en un profundo encuentro con el Señor, y de pronto volví en mí, salí del éxtasis, o estaba en un profundo sueño rico, delicioso, no sé, pero me pasa, y supongo que a ustedes les ha pasado. Es esto. Veamos entonces, por la experiencia que hay aquí en el Getsemaní, veamos 2 actitudes, 2 resultados acerca de la oración. En primer lugar, la oración como frustración. Los apóstoles, miremos a los apóstoles. ¿Qué habrán pensado los 3 apóstoles cuando Jesús los invitó a tener un tiempo de oración en el Getsemaní? ¿Qué pensaron que iban a hacer? Muchachos, vamos a orar. Parece que la escena es la siguiente: se va con los 12, llegan al huerto, al monte, allá en el huerto de los olivos, entran allí y a uno les dice: ustedes quédense aquí orando, y se llevó a 3, los más cercanos, pero a los 3 les dice: ustedes quédense aquí y yo voy a ir allá. Pues parece que esa es la escena completa, pero el relato tanto de Marcos como de Lucas va dirigido a los 3 más cercanos. A ellos es a los que encuentra dormidos. ¿Tendrían alguna idea de la razón por la cual el Señor los estaba invitando a orar?
ellos ni imaginarse que esa noche iban a tomar preso a su Señor. ¿Por qué el Señor los lleva? Porque el Señor espera encontrar en ellos apoyo, un apoyo de oración para tener fuerzas para resistir lo que venía a partir de ahí. La oración de ellos resultó frustrante. Lucas nos dice aquí, yo he tratado de averiguar por qué razón Lucas dice eso, pero dice aquí que fue por causa de la tristeza en el versículo 45. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Y qué era lo que los tenía durmiendo? La tristeza. ¿Cuál tristeza? ¿Tendrían idea de lo que estaba pasando el Señor, de lo que iba a pasar? ¿O era por las palabras que habían escuchado allá en la última cena? El Señor había dicho, alguien me va a entregar, voy a tener que entregar mi vida, esto, y les dio los símbolos, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Si habrían entendido esa parte, parece que algo los llenó de tristeza. Pero cuando yo estaba preparando esto me puse a pensar, ¿y será que la tristeza nos produce sueño? ¿Será que sí? Entonces Pablo tiene razón cuando dice, estad siempre gozosos, para que podamos orar, para que no haya nada que nos impida la oración. Pero no solo ellos han fracasado en su intento de sacar provecho de la vida de oración. Esto ocurre a muchos cristianos también hoy. ¿Cuándo la oración puede ser frustrante? ¿Cuándo la oración puede aparecer como una frustración? Miramos algunos conceptos de la oración. Para algunos se trata simplemente de un instrumento mágico para manipular el universo a su antojo. Ese es el sentido de la oración de Juan y Jacobo según Marcos 10:35. ¿Se acuerdan Marcos 10:35 o quieren que lo veamos rápido? Miremoslo rápido, porque algunos piensan que la oración es para este tipo de cosas. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, póngale cuidado, maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, escuchen lo que están pidiendo los dos más cercanos de Jesús. Queremos que en tu gloria, ¿qué es lo que ellos quieren en la gloria? Que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo creo que sí. Yo no sé qué pensaba el Señor cada vez que estos le salían con estos tiros, decía un amigo mío. ¿Y los demás qué? Uno a la derecha, otro a la izquierda, y los otros 10 ¿qué? ¿Por qué no pidieron 6 aquí, 6 aquí? No, uno aquí, otro aquí, y los otros 10 miren a ver qué hacen. ¿En qué están pensando Juan y Jacobo? Están pensando en ellos solos, y están pensando en su propio beneficio y en su propia gloria, y están pensando en el mayor beneficio para ellos, no más. Algunos piensan que la oración tiene ese propósito, lograr solo mis propios beneficios, solamente para mí, para mí, para mí, para mí. En segundo lugar, cuando se cree que la oración es una especie de sedante útil para disminuir las tensiones emocionales. Está triste, hermano, ore, póngase a orar y se da cuenta que las cosas van a cambiar. Cuando la oración es solo un mecanismo neurótico para escapar de la angustia que trae la vida. Entonces, cuando usted está usando la oración en ese sentido, por eso se frustra. Porque la oración no hace eso. La oración no es para escapar de nuestros problemas y de nuestras dificultades. No es para eso. Este tipo de oración puede dar resultados positivos solamente en el sentido psicológico, pero no en el sentido espiritual. ¿Por qué razón? Porque está llena de egoísmo. Está llena de otras cosas menos de lo que realmente es el propósito de la oración. En cuanto a la esencia de la oración, sería que la oración frustrada tenga resultados positivos. Y tiene positivo
que en cierta manera psicológicamente voy a descansar, pero en la práctica, en la parte espiritual y en la relación con Dios no descanso. Entonces tengo que buscar otro aspecto de la oración. La oración, sea de alabanza, de confesión, de gratitud o de adoración, no es auténtica sin el reconocimiento de la soberanía de Dios y sin el sentido de dependencia en Él. Cuando usted ore, siempre tiene que saber que Dios tiene el control de todo y que usted está dispuesto a someterse al control de todo. Dios tiene el gobierno todavía. Y yo todo lo que tengo que hacer es que mis planes, mis pensamientos, lo que yo estoy pensando para el futuro, sea solamente bajo la unción y el poder de Dios. Esto implica la aceptación de su voluntad para nuestras vidas, luego una auténtica oración. La auténtica oración cristiana entonces jamás va a terminar en frustración. Siempre va a ser de bendición. Ahora, la oración como fuente de poder. Los cristianos reconocemos que la oración no es un instrumento mágico. No es. Yo les decía a los hermanos en esta semana en la oración, les decía del testimonio de una iglesia en Nashville, donde la iglesia necesitaba construir un parqueadero, pero el lugar del parqueadero detrás de la iglesia era una montaña. Entonces el pastor le dijo a la iglesia, la Biblia dice que si nosotros le decimos a esa montaña, quítate, la montaña se va a quitar. Entonces vamos a reunirnos el domingo, todos nos vamos a reunir, toda la iglesia está invitada y vamos a hacer una oración de poder y vamos a hacer que esa montaña se quite. Y el domingo se reunió toda la iglesia y oraron con toda la fe, con todo el Señor, quita esa montaña en el nombre de Jesús, que se quite esa montaña y se eche al mar. Y creemos lo que dice tu palabra. Bueno, terminaron la oración, salieron los hermanos y ahí estaba todavía la montaña. Al otro día, el lunes siguiente, los que trabajan como lo que llaman el staff de la iglesia, los trabajadores de la iglesia, la secretaria, yo no sé quiénes más, cuando llegaron a su tiempo de trabajo, vieron que la montaña todavía estaba ahí. Entonces se sintieron un poquito desalentados y eso. Pero había un hombre ahí sentado esperándolos y les dijo, yo quiero saber quién es el que manda aquí, ¿no? Yo soy, les dice él, yo soy parte del departamento de carreteras de Nashville. Entonces, vamos a construir unas carreteras, estamos ampliando unas carreteras, pero vamos a necesitar miles de toneladas de tierra y queremos saber si podemos llevarnos esta montaña de tierra y nos la podemos llevar para eso. Entonces Dios no contestó como ellos querían, pero sí contestó la oración. O sea, a veces creemos que la oración es mágico, ¿verdad? Es algo así como lo que hace el mago, ¿no? El mago pone algo en la mano y desapareció, ¿verdad? Y sopla y apareció. A veces creemos que la oración es así, pero no es de esa manera que funciona la oración. ¿Qué es entonces la oración? La oración es la lógica consecuencia de nuestra fe en Dios. Si Dios existe como ser personal y nos ha creado como seres libres y responsables, es lógico pensar que no haya previsto los medios para comunicarse con los seres que creó a su imagen y semejanza. La oración es una interrelación en amor entre Dios y el creyente. El punto es que la oración tiene propósitos y el propósito principal es hablar con Dios. Yo hablo, yo escucho. El problema de nuestra oración es que casi siempre hablamos, pero nunca queremos escuchar la voz de Dios. Ahí viene el asunto. De pronto el próximo domingo les digo cómo escuchar la voz de Dios y cómo conocer la voz de Dios. Por ahora, déjeme decirle que en la oración necesitamos los dos sentidos. La oración es de aquí para allá y de allá para acá. Es un conversar, un conversatorio entre Dios y nosotros y Dios. A través de la oración quizás nosotros necesitamos saber quiénes somos.
de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Quiénes somos realmente? La comunicación con Dios es esencial para el ser humano. Si usted mira, hermano, preste atención a lo siguiente. Piense en cualquier grupo social, cualquier grupo indígena, cualquier grupo de personas en cualquier lugar. Todos los seres humanos siempre han buscado cómo comunicarse con un ser superior. Siempre. Nuestros indígenas, antes de que viniera Colón, adoraban al sol, a la luna, las estrellas. Nosotros tenemos, en Colombia tenemos, cerca de Bogotá, hay una caída, un salto, porque es un salto, una caída de agua, se llama el salto del Tequendama, pero los indígenas creían que esa caída de agua la había hecho un dios Bochica, que él un día con una vara le pegó a la montaña y la montaña entonces se formó así como casi plana y se formó la caída de agua. Tenían formas de buscar a Dios. No era el Dios propiamente dicho, Jehová de los ejércitos, pero tenían dentro de sí la intención de comunicarse con alguien. Nosotros como hijos de Dios sabemos que es Dios que puso en nosotros ese espíritu de vida. Dice la Biblia que sopló y nos dio aliento de vida, puso su espíritu en nosotros. Entonces, eso es lo que hace que nosotros tengamos deseos de comunicarnos con Dios. La oración debe ser algo que sea normal, algo diario, algo que no sea extraño para nosotros. La oración es la expresión de la realidad de que nosotros conocemos nuestra condición como criaturas, pero que conocemos el poder de Dios como nuestro creador. Podemos orar auténticamente solo cuando nos reconocemos como criaturas de Dios. En la oración se produce el milagro de que la criatura tiene la posibilidad de encontrarse con su creador. Hermano, ¿usted ha pensado eso en la oración cuando está orando? ¿Usted piensa en eso? Yo soy creado por Dios y en el tiempo de oración lo que voy a hacer es voy a encontrarme con mi creador. Y si se va a encontrar con su creador, tiene que ser la mejor experiencia que podamos tener. Por eso, pasar largos tiempos de oración debe ser algo normal en el cristiano. Yo casi siempre trato de relacionarlo cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado, uno quiere pasar tiempo, a veces hasta diciendo bobadas, pero quiere pasar tiempo con el ser amado, ¿o no? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban enamorados? Porque algunos ya hablan de eso como si eso pasó hace muchos años, pastor, eso se fue hace rato. Pero cuando usted estaba enamorado, así cuando estaba en lo fino del primer amor, no quería pasar tiempo. ¿Usted, hermana, no quería pasar tiempo con el hermano? Hermano Edward no quería pasar con la hermana Yamile tiempo, no salía de su trabajo y corría rápido a buscarla y cada vez... ¿trabajaban juntos? Bueno, mejor todavía. ¿Cierto, hermano Danilo? Se enamora y uno quiere pasar tiempo con el ser amado. Eso es lógico, eso es normal, uno quiere... Entonces, si es el encuentro del creador con el ser creado, tiene que ser algo que nos debe producir a nosotros felicidad, contentamiento, y no debe ser ni aburrido ni harto pasar ese tiempo con el Señor. El tiempo de la oración tiene que verse como un encuentro especial. Es ese encuentro especial entre el Dios creador del universo con la criatura finita que soy yo. Algo especial, algo espectacular. El hombre de fe debe discernir en oración lo que Dios quiere para la plena realización de su vida. Usted tiene que usar la oración para saber cuáles son los planes de Dios para usted. La oración es un camino de doble vía. No podemos pensar en la oración como una sola vía. Siempre piense en la oración como doble vía. Yo voy, Dios viene. Yo voy, Dios viene. Razones para orar pidiendo poder. Quiero que nos volvamos
a Lucas 22. A Lucas 22. Dice que el Señor se aparta como a un tiro de piedra y en el versículo 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor está en agonía. Su agonía es tal que Lucas nos dice que cuando él estaba orando, su sudor era como gotas de sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando usted está orando, tiene que orar por poder. El hombre debe buscar lo que le falta, poder. Y eso se encuentra únicamente orando. El poder. ¿Poder para qué? ¿El poder para qué? Mira lo que le dice el Señor a los discípulos cuando los invita a orar. Les dice: oren para que no entren en tentación. Primera cosa, nosotros necesitamos poder para vencer el pecado. Si no hay poder para vencer el pecado, hace una predicación de estos domingos pasados, les ilustraba yo qué hubiéramos hecho nosotros, especialmente nosotros los hombres, qué hubiéramos hecho si encontramos una mujer como la esposa de Potifar, que está todos los días acosando a José. Todos los días. Mire, mi marido no está. Venga, tengamos sexo. Venga, tengamos relaciones sexuales. Mi marido no está. Mi marido se va a demorar. Él no llega. Y ella quiere y lo comienza a perseguir, a perseguir, a perseguir. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hace que José tenga el valor de rechazar a la esposa de Potifar? La comunión que él tenía con Dios. Note las razones que le da José a la esposa de Potifar. Le dice: yo no pecaría contra Dios y tampoco pecaría contra mi Señor. Me ha entregado todo bajo mi autoridad. Lo único que él se ha reservado únicamente para él eres tú. Y yo no voy a dañar la confianza que él ha puesto en mí. Era un hombre de principios, era un hombre con valor, pero era un hombre de comunión con Dios. Por esa razón pudo vencer la tentación. Nosotros necesitamos vencer la tentación porque a diario está frente a nosotros para hacernos caer. La primera razón, necesitamos buscar poder. La oración es una cuestión de fe y de experiencias y vivencias personales. Es incuestionable, hermanos, que los efectos de la oración sobre una persona que ora pueden ser probados en su experiencia en el diario vivir. Si usted ora, usted va a encontrar en el diario vivir la respuesta a su oración. Si usted no ora, ni se va a dar cuenta de lo que está pasando alrededor suyo. Pero necesitamos la oración. La oración de intercesión es la mejor evidencia de que el cristiano puede mostrar que no es un incrédulo y que hace a favor de los incrédulos. Necesitamos orar por los incrédulos. Necesitamos interceder por las personas. Por lo tanto, no nos queda más remedio a nosotros que orar por otros. Pero hay algo especial en la oración. Yo siempre que voy a orar, siempre en mi mente está lo siguiente: yo me voy a acercar a hablar con Dios. Dios es santo. Dios es santo. Dios no admite el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce mi corazón. Y si me voy a acercar a hablar con Dios, un Dios santo que conoce lo más ínfimo de mi corazón, no me queda otra opción, no me queda otro remedio que ser santo. Entonces la oración es un desafío a mi santidad. La oración es un reto a mi santidad. Es ¿con quién voy a hablar? ¿A quién voy a dirigirme?
Y si me voy a dirigir a Dios, y si voy a hablar con Dios, yo tengo que estar en una posición de santidad para que Dios pueda tener comunión conmigo. Quizás esa es la razón por qué a muchos no les gusta orar. Porque no vivimos una vida plena de santidad y nosotros sabemos que no nos podemos acercar como pecadores a un Dios santo. Y quizás esa es la razón por la cual algunos no oran. Entre más oramos, más nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa y débil. Isaías capítulo 6 nos dice que Isaías tiene una visión. Y cuando él ve la visión, él dice que él ve a Dios y lo ve rodeado de la gloria de Dios y cómo los querubines le sirven. Y él dice, ay de mí, porque soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, he visto al Señor. Yo, hombre inmundo de labios, habito en medio de un pueblo inmundo de labios y he visto la santidad de Dios, voy a morir. Se necesitó que viniera el ángel y tocara sus labios con un carbón encendido para que él entendiera que estaba siendo purificado por el Señor. La razón fundamental por la cual un cristiano debe orar en forma continua y ordenada es porque nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de oración. Decisión importante sin antes orar. Cuando iba a elegir a los 12, pasó un tiempo largo de oración. Cuando iba a iniciar su ministerio, tomó un tiempo largo de oración. Siempre antes de las grandes decisiones del Señor, pasó largos tiempos de oración. Antes de hacer cualquier cosa importante, siempre oró. Lucas 22 nos dice que para enfrentar la parte más difícil de su ministerio, pasó largo tiempo en oración, por lo menos 3 horas. Tomando el relato de Marcos, por lo menos 3 horas estuvo orando antes de que lo tomaran preso. Si Jesús oró y nosotros somos sus seguidores, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pero que la oración para nosotros no sea frustración, sino sea bendición, sea fuente de poder. Amén. Concluyo. Tenemos que reconocer que en nuestro tiempo una buena parte de la iglesia ha abandonado la práctica de la oración cotidiana. Que las iglesias que tenían un culto dedicado a orar, o lo cerraron, o lo convirtieron en un culto que le tienen el título de oración, pero hacen todo menos orar. Eso está pasando en la iglesia de hoy. Debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo, cuando se dirigió las 3 veces a los apóstoles, a los 3 discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros entendemos esto, quiero que lea conmigo Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. En la forma en que lo describe Marcos. Velad y orad